Buenos días, sea usted bienvenido. El día de hoy estaremos compartiendo un tema que será muy interesante. Te comento que en la primera parte de este tema hablábamos acerca del Salmo 51, donde el rey David reconoce sus pecados y también veíamos los conceptos de conocer y reconocer. En cuanto a conocer, vimos algunos pecados como la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, la borrachera, la amargura y la rebeldía. Y entendíamos que conocer era diferente a reconocer, como lo que sucedió con David, en el que reconoció sus pecados ante Dios. En el tema que vamos a ver hoy trata también acerca de conocer el pecado, pero no tanto por ignorancia, sino más bien por querer desconocer el pecado de manera intencional y así evitar la culpa de las acciones. Hoy veremos cómo la sociedad, a través de los años, ha hecho su máximo esfuerzo por minimizar la culpa de sus pecados, ocupando y creando conceptos erróneos para referirse a sus acciones o conductas y poder así escapar de esa responsabilidad y justificarse delante de las demás personas y por supuesto también delante de Dios. Para iniciar con el mensaje, vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otra versión de la Biblia, este texto se traduce de la siguiente manera: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. El que encubre sus pecados, como dice el texto, o el que disimula sus pecados, es la manera en la que las personas hoy en día evaden la culpa de sus pecados. La palabra pecado, aunque es un término conocido en la sociedad, su significado ha sido muy mal interpretado y de muchas maneras se disimula o se busca evadir la responsabilidad del pecado. La gente no quiere decir pecado porque aunque no se tiene un entendimiento claro acerca del pecado, sí se entiende que hay una responsabilidad o culpa que nadie quiere tener en su conciencia. Por lo tanto, siempre se busca evadirse del asunto y es más fácil culpar a algo o a alguien más que hacerse responsable de sus propios actos. El tema de hoy le pusimos por título Conceptos erróneos acerca del pecado. Y estaremos revisando algunos aspectos como definiciones, conceptos, ideas, pensamientos y teorías que se mencionan en diferentes ámbitos sobre lo que entiende la gente acerca del pecado. Pero sin lugar a duda, solo son conceptos erróneos. Y muchas de estas formas de definir el pecado, como acabamos de mencionar, solo es para evadirse de la responsabilidad o culpa que puedan llevar en su manera de vivir. Vamos a empezar mencionando que existe en nuestra sociedad la influencia de herejías, de sectas antiguas que enseñan que el pecado es una especie de materia eterna, es decir, algo que siempre ha existido. Lo ven como una lucha de dos fuerzas entre el bien y el mal, pero obviamente es uno de los errores en cuanto a una definición del pecado. Otra idea errada en cuanto al pecado es la que enseña la teoría de Charles Darwin en su obra titulada El origen de las especies, mejor conocido como la teoría de la evolución. Cuando se establece una teoría como estas, donde se dice que descendemos del mono,
y que por lo tanto somos una evolución y no una creación, en este argumento podemos entender que si somos una evolución, entonces Dios no existe, pues no hay un creador de todo. No existe un creador, y si Dios no existe, el pecado tampoco existe. Y si no existe el pecado, entonces nadie peca, nadie se condena, y por lo tanto, tampoco el infierno existe. Entonces, si no hay ninguna consecuencia o castigo por la mala manera de vivir, entonces hacemos lo que queramos, vivimos en libertinaje y no pasa nada. Pero ¿sabes algo? La teoría de la evolución es falso, es erróneo. Pero ¿sabes quién sí lo quiere creer? Generalmente las personas que lo creen son las que tienen mayores estudios académicos, maestrías, doctorados, científicos que tienen gran renombre e influencia en la sociedad, que escriben libros o publican en los diferentes medios existentes, actualmente en medios electrónicos, son los que han influenciado más en transmitir estos conceptos erróneos. La teoría de la evolución es errónea y solo es una teoría que lleva al ser humano a querer vivir sin un Dios que pida cuentas. Pero no es cierto, es una teoría equivocada, pero que muchas personas lo quieren creer y ha dado lugar a más errores para interpretar el pecado, o más bien para evadirse del pecado. Otro concepto erróneo acerca del pecado fue dado por Sigmund Freud, el famoso padre del psicoanálisis, una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, quien afirmó que el pecado no existía en sí, ya que el mal no se encuentra dentro del ser humano, sino en el medio ambiente que lo rodea, totalmente alejado de lo que es en verdad el pecado. El libro de Romanos nos indica cuando el apóstol Pablo nos afirma lo contrario que hemos mencionado acerca de esto con las siguientes palabras: el pecado que mora en mí. Es decir, el pecado no está en el medio ambiente que nos rodea, sino que viene de uno mismo. Así es el pecado. El pecado es pecado y tiene culpa la persona que la practica, independientemente de las teorías erradas o nombres suaves o adornados que el hombre quiera ponerle. El hombre es responsable de sus pecados y de ninguna manera será justificado delante de Dios. Por otro lado, ¿qué enseña la psicología actual? Porque aunque parezca algo inofensivo y por el contrario se vea como una aportación a la humanidad para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, sí contribuye a minimizar la culpa de los pecados y evitar que las personas entiendan su responsabilidad y sobre todo a que entiendan que sus acciones son pecado y no lo que dice la ciencia que es. Veamos algunos temas sobre esto. El pecado desde el punto de vista de la psicología. El pecado se le conoce como enfermedad o trastornos psicológicos. En el caso del alcoholismo, le llaman trastorno del consumo de sustancias adictivas. También están los trastornos neuróticos. Cuando se refiere a los llamados neuróticos, son personas que tienen constantes ataques de ira. Analiza la siguiente frase que encontré en una investigación. Dice: una característica común de las personas que sufren ataques de ira es que después de vivir uno de estos episodios, se arrepienten profundamente de lo que han hecho. Según este párrafo, dice que sufren ataques de ira, es decir, se hacen ver como víctimas porque sufren, según los psicólogos. Y según ellos, estas personas que son inestables en sus emociones, que se enojan fácilmente, tienen mucha ansiedad y viven en un continuo estado de estrés. Estas personas se alteran rápidamente
no toleran la frustración y actúan de manera impulsiva, con enojos, con iras, como lo acabamos de ver, y suelen ser agresivos y desarrollan una personalidad de mucha desconfianza. Es decir, no confían en nadie, y se dice que son personas enfermas también. Llamarles así disminuye de cierta forma la culpa, y más que culpar a la persona, la vuelven víctima. Puede ser víctima del alcohol, pueden ser víctimas de las drogas, del estrés, de la neurosis. La realidad es que estas personas no tienen enfermedad ni trastornos, tienen pecados, un pecado que destruye a la persona y que efectivamente afecta su salud, pero de enfermedades reales como la cirrosis hepática, y también les causa desorden en el sistema nervioso, desarrollan miedos, depresión y otras situaciones por vivir en el pecado, tomando decisiones incorrectas, viviendo en desórdenes y encima que no quieren entender que afectan a otros, ellos se sienten los afectados. Terribles errores en cuanto a llamarles al pecado de otra manera y no llamarle como lo que verdaderamente es. Otros conceptos erróneos: desorden alimenticio. Así le llaman al pecado de glotonería o gula. Una persona que le gusta comer mucho y no tiene saciedad. A uno de estos llamados trastornos se le conoce con el nombre de bulimia. Son personas que comen mucho y luego se provocan el vómito. ¿Sabes cómo es una de sus traducciones de la bulimia, del griego al castellano? Se traduce como hambre de buey. Así se traduce de manera literal. Y lo entendemos como una persona muy hambrienta. Quizás has escuchado hablar sobre esto. ¿Sabes que este tipo de personas, en lugar de sentirse pecadores, se sienten también víctimas? Y no solamente eso, sino que aparte se autocastigan según ellos, porque buscan dañar su cuerpo. Otros trastornos relacionados con el desorden alimenticio, va al otro extremo, la anorexia, que es una obsesión por adelgazar. Las personas que viven en este desorden tienen un gran grado de insatisfacción por su imagen corporal. Se pueden relacionar con el pecado de vanidad y egoísmo, personas que solamente se centran en sí mismos. Otros supuestos trastornos: la cleptomanía o los cleptómanos. Una de sus definiciones dice que es un individuo que sufre cleptomanía, una inclinación que lo lleva a robar de manera compulsiva. Dicen que se trata de un trastorno que le impide al sujeto controlar sus impulsos y por eso roba. En este caso, vinculados al hecho de apropiarse de objetos que no le pertenecen. También le llaman adicción. Es otro concepto equivocado o erróneo. La Biblia lo llama pecado de robo. Otro pecado, el pecado de celos. A este pecado también el mundo lo llama así, celos. No tiene otra forma de llamarle, pero lo hacen ver como algo inofensivo, una práctica común y aceptada en la sociedad en la que vivimos, pero que delante de Dios no es aceptable. No hay pecados grandes ni pequeños. Pecado es pecado, aunque la gente siga haciendo sus mejores intentos por evadirse del pecado, como lo hemos estado viendo a través de este mensaje. ¿Qué es lo que dice el mundo acerca del pecado de celos? Te voy a leer 2 pequeños párrafos de lo que una persona escribe acerca de esto. 2 sucesos diferentes que tratan de decir lo mismo, y escucha cómo lo hacen ver como algo no malo, y si no es malo, entonces es bueno, según las personas que lo escriben. Y dice así: cuando se habla de celos, muchas personas dicen que son sanos y naturales. Cierta cuota de celos siempre es beneficiosa. Si no eres celosa o celoso con tu esposa o tu esposo, pensará que no le importas. Este tipo de comentarios
son los que influencian a las personas para hacerles creer lo que no es correcto. Leamos el otro párrafo. En el trabajo, los celos sanos, de como le llaman aquí, puede llevar a esforzarte más para lograr lo que algún compañero ya logró. En vez de enojarte con tu jefe y pedir explicaciones por el ascenso, es mejor poner más empeño en el trabajo y hasta pedir consejos sobre cómo lo logró. En cuanto a esto, vemos que los celos están muy relacionados con la envidia, y como lo quieras componer, no dejará de ser pecado de celos y pecado de envidia, y estos dos casi van de la mano. ¿Qué otras formas de errores existen para definir el pecado? Podemos decir que otras formas de conceptos erróneos que se utilizan son indiscreción, falta de tacto, falta de cordura, falta de prudencia, pero no se le quiere llamar pecado al pecado. Otra forma de evadirse de la culpabilidad del pecado es llamarle al pecado ignorancia. Dicen que por falta de conocimiento, por falta de estudios, se dice que la persona que es ignorante porque no conoce o porque no comprende o porque carece de información o porque tiene desconocimiento acerca de algo, cuando una persona comete un pecado se le justifica diciendo que lo hizo por ignorancia, por falta de preparación, porque no sabía lo que hacía, por eso lo hizo. Otro error cuando se habla sobre el pecado, otras personas se refieren al pecado como una debilidad del ser humano. Dicen que hay momentos en que nuestras debilidades nos hacen vulnerables ante diferentes situaciones y por lo tanto podemos ser impacientes o ser cobardes. Según este concepto, nuestras debilidades nos hacen tener resentimientos, ser egoístas, tener ambición, ser perezosos o flojos. Las debilidades nos hacen ser rebeldes, dicen, por las situaciones que se nos presentan en el día a día, pero no es así. Llamarlos debilidades simplemente es no reconocer que el pecado se hace deliberadamente o se planea y se toma una decisión de actuar de manera incorrecta. Otra forma de evadir el pecado es decir que se actúa por obligación o compromiso. De esta manera, el hombre no se hace responsable de sus actos. Por lo tanto, no se le puede culpar o juzgar como pecador. La razón por la que el hombre peca es porque alguien más lo obligó a hacerlo. Eso es lo que dicen. Es que lo hice por compromiso. Son frases que mencionan las personas porque no quieren quedar mal con el jefe o con sus superiores. Otra frase que se ocupa es la presión grupal. Es que todos decidieron hacerlo y me vi obligado a hacerlo también. Obviamente son puros pretextos. A nadie se le puede obligar a actuar de alguna manera o porque se vean comprometidos a hacer algo que no quieren. Más bien, lo hacen por no querer quedar mal ante los demás, de verse o sentirse inferior a otros. Estas son formas de evadirse de la culpabilidad del pecado y por lo tanto no le llaman pecado, le llaman de otra manera. También lo llaman defecto o manía. Cuando decimos que un pecado es en específico un defecto, estamos diciendo que es algo que tenemos por naturaleza. Es algo similar como cuando se habla del pecado original. Nacemos con ello y es imposible de quitárselo de encima. Mi único defecto, dicen algunos, es que me gustan las mujeres. En lugar de decir que es un hombre que le gusta codiciar a las mujeres. Yo soy buena gente. Mi único defecto es que me gusta mucho el dinero. Es el amor al dinero. La realidad es que son personas
que practican el pecado de avaricia. Y como dice el libro de Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este es otro error de querer llamarle al pecado de otra manera. Vuelvo a repetir, esta es otra forma de evadir la responsabilidad de sus acciones. Por lo tanto, llamarle defecto o manía al pecado, pues es un error. Otra forma de suavizar el pecado es llamarle errores o equivocaciones. Esta forma de llamarle al pecado es la más común. Por lo general las personas le pueden llamar errores a todo, errores de la vida. Dicen, si ofende a una persona, dice que su error fue ofenderle. El cometer errores significa que no hay culpabilidad porque se actúa de manera inconsciente y sin voluntad. Otra forma de evadir la responsabilidad del pecado es llamarle carácter. Es que me enojo mucho porque es mi carácter, es mi forma de ser. Así era mi mamá, dicen algunas personas, aunque la Biblia lo llama amargura. Otra forma también, llamarle sensibilidad o personas sensibles. Se le llama a las personas que practican el pecado de egoísmo, que tienen una autoestima inestable, sobre todo una autoestima baja, porque es muy frágil en sus emociones, sus sentimientos. Es por eso que las críticas pueden fácilmente herir sus sentimientos. Estas personas tienen un pensamiento casi paranoico, muchos temores. Es el pecado de egoísmo. Por lo tanto, es un error también llamarle sensibilidad al pecado. Otro concepto erróneo, el pecado original. Esta es una doctrina que trata de enseñarnos que somos culpables porque heredamos el pecado de Adán y que somos pecadores por naturaleza. Así nacemos, entonces no lo podemos evitar. Esta es la doctrina. La realidad sobre esto es que sí heredamos los deseos a los que tuvo Adán en un estado pecaminoso, pero no tenemos ninguna culpa de lo que Adán hizo. El pecado es por elección y no por naturaleza. Por lo tanto, no pecas porque eres un pecador. Eso es excusarse por la naturaleza. Al contrario, eres pecador porque pecas. Es decir, cuando decides conscientemente y voluntariamente desobedecer a Dios, entonces te conviertes en un pecador. Hablar del pecado original también evade la responsabilidad del pecado, por lo que este es otro concepto erróneo con relación al pecado. ¿Tenías idea que evadirse de la culpabilidad que trae el pecado no solamente sucede en el ámbito científico, cultural o social, sino también en el ámbito religioso? Es decir, muchas de aquellas personas que se consideran cristianos y que conocen las Escrituras han creado también sus propios conceptos erróneos acerca del pecado. Y esto para evadirse también de la culpabilidad que trae a sus vidas. ¿Sabías esto? Aquellas personas que dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan, que dicen conocer a Dios, pero no en hechos ni en verdad. ¿Sabías que en los últimos tiempos se iba a diluir las verdades de Dios y que se iban a crear conceptos erróneos? En otras palabras, se iban a crear doctrinas conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Sabías esto? Eso tiene que ver con lo mismo, evadir el pecado. Y se iban a predicar doctrinas conforme al pecado. Uno de los errores es sentirte que eres cristiano, aunque la práctica no lo seas. Y te van a predicar una mezcla de verdades con mentiras para que cuando cometas pecado no pienses que estás pecando y no te sientas tan mal. Esto ya está sucediendo en estos tiempos. A lo malo le llaman bueno
y a lo bueno le llaman malo, conceptos erróneos. Te predicarán que no hay justo ni aun uno para que pueda seguir pecando. Te predicarán que nadie puede dejar de pecar, porque quienes te predican no han podido dejar de hacerlo. Y así sucesivamente podemos hacer más larga la lista de las diferentes formas de evadirse del pecado. Como lo hemos mencionado anteriormente, evolución, enfermedades, trastornos psicológicos, debilidades, errores, doctrinas religiosas, todas estas solo son conceptos erróneos refiriéndose al pecado, y podrá el ser humano seguir inventando cualquier otra cosa más, y mucha gente lo creerá, pero lo que sí nos queda muy claro acerca de este tema es que cada persona tiene claro en su conciencia aquello que nos acusa cada vez que hacemos algo malo, y la culpa de la maldad nadie la podrá quitar, solamente Dios. Como hemos mencionado durante este mensaje, concluimos que todos estos conceptos erróneos solo son excusas para evadir o minimizar la responsabilidad de las acciones, o pretextos para seguir practicando el pecado. Terminamos este mensaje con una pregunta, después de haber entendido los errores cuando se habla del pecado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el pecado? Después de haber revisado los errores o conceptos falsos para poder definir correctamente lo que significa el pecado, y que no sea conforme a nuestras propias conveniencias, pensamientos, ideas propias, influencia de la sociedad o de algún psicólogo o científico, que nos responda la única fuente confiable y que no se equivoca, la Biblia. Continuaremos con este tema en el próximo mensaje. Le damos gracias a Dios. Gracias, Dios eterno, por enseñarnos acerca de este tema, que las personas que la escuchen sean tratados y confrontados en su manera de vivir, y que entiendan que el pecado es pecado como lo quieran describir, que no hay grande ni pequeño. Deja grabado en sus mentes tu palabra, que el que dice que el que encubre o disimula sus pecados no prosperará, no avanzará o no le irá bien. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.